y en verdad. Y el primer tema que tenemos en este mes, ya estamos en el mes de junio, es el equipo ante Dios. El equipo ante Dios, el equipo de mi familia ante Dios, el equipo de la iglesia ante Dios. Y según nosotros vamos por el mundo predicando y enseñando la palabra de Dios, equipos se van formando y no son diferentes o no son aparte de lo que Dios ha establecido para que lo que su iglesia debe de ser. Entonces nosotros necesitamos tomar en cuenta que necesitamos poner todas nuestras diferencias a un lado. Mi carácter, tu carácter, mis quereres, tus quereres, tu orgullo, mi orgullo, y todas esas cosas no tienen cabida dentro de lo que Cristo Jesús quiere hacer los unos con los otros. El mes pasado nosotros aprendimos, estudiando de la familia, que nos debemos someter los unos a los otros, ¿verdad? Que no nos gusta eso de someternos los unos a los otros, pero déjame recordarte que no hay manera de llevar a cabo este asunto que Dios nos ha dado si no estamos dispuestos a someternos los unos a los otros. Mateo capítulo 17 versículos 20 al 23 dicen lo siguiente. Me extendí hasta el 23. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús está pidiendo una gran cosa ahí. Jesús está pidiendo al Padre en oración. Y si nosotros estudiamos estos versículos en su contexto, nos vamos a dar cuenta que Jesús está rogando al Padre poco antes de ir a la cruz, poco antes de entregar su vida en sacrificio, y está rogando a Dios que cuide y que les dé el mismo sentir, así como nos dice en Filipenses capítulo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está pidiendo que eso mismo sea dado a sus discípulos, porque se va a llegar el tiempo más difícil del ministerio de Jesús, tanto para él como para sus seguidores, o sea, los apóstoles. Ellos se iban a quedar sin su maestro, ellos iban a ver que habían estado siguiendo a Jesús por los últimos 3 años y ahora todo se desvanecía, todo se desbarataba y parece que todo se iba a la quiebra. ¿Sí? Jesús iría a la cruz y moriría, y ellos tendrían que creer la enseñanza que les había dado el maestro, que al tercer día él resucitaría, y ya está pidiéndole al Padre que ese mismo sentir esté en los discípulos, que el mismo sentir, que así como él confía en Dios Padre, que los discípulos confíen en él, para que así como Dios y Jesús son uno, también sus discípulos y Jesús sean uno. Y no solamente se queda ahí, sino que se extiende hasta nosotros, para los que van a creer por la palabra de ellos, o sea, por la palabra de los discípulos. Esto de ser uno con Jesús y con Dios Padre nos corresponde a nosotros también. Y no va a ser a nuestra manera, no va a ser como nosotros pensamos que es. ¿Ustedes alguna vez han dicho es que estamos en Cristo Jesús? ¿O han escuchado decir, para el que está en Cristo Jesús no hay juicio, no hay perdición? Y la iglesia mucho se usa, es que nosotros estamos en Cristo. Bueno, nosotros tenemos que tener cuidado con usar esa frase y no estar actuando de acuerdo a lo que estamos hablando. El mes pasado nosotros nos dimos cuenta de eso, y en la última charla había una pregunta ahí que si era cierto que las acciones valen más que 1000 palabras. ¿Se acuerdan? Yo tengo que tener cuidado. Si yo digo que estoy en Cristo, más me vale que yo me vaya a la Escritura y vea qué es estar en Cristo, porque eso es lo que Jesús le está pidiendo al Padre.
que sea para los discípulos, sea para los apóstoles, tanto para aquellos que hemos venido a creer por el Evangelio que ha sido regado por medio de la palabra de los apóstoles, la predicación de los apóstoles. Y esa predicación ha llegado hasta acá, que es la misión que Dios ha encargado a la iglesia. La misión que de parte de Dios tenemos es grande tamaño Dios. No hay hombre, ni grupo de hombres, ni organización, ni campaña de que la pueda llevar a cabo. Esta misión que Dios ha dado a la iglesia únicamente será llevada por medio del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Y hay una razón especial por eso: es que la iglesia del Señor Jesús es dirigida y guiada y llevada de victoria en victoria por medio de su Espíritu Santo. Nosotros sabemos quién es su Espíritu Santo, La palabra nos hace ver que el Espíritu Santo es la presencia de Dios en la iglesia, llevando a cabo todo aquello que se necesita llevar a cabo para la honra y gloria de Dios. Y es preciso que nosotros estemos en el Espíritu Santo. Si estamos en el Espíritu Santo, más bien, si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros estamos en Cristo. Y si nosotros estamos en Cristo, entonces vamos a buscar las cosas de arriba, así como nos dice Colosenses capítulo 3. Vamos a buscar las cosas de arriba, no las de la tierra, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahí es donde tú y yo nos vamos a enfocar. Vamos a comenzar a ver que el ser uno con Cristo y con Dios va mucho más allá de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. No es como nosotros pensamos. Hoy en día es muy común que los cristianos o los creyentes digamos: no, es que yo creo en Jesús. ¿Sí? El diablo también. No, es que yo creo en Dios. El diablo también, y temen, creen más que tú y que yo. Ellos, al escuchar el nombre de Jesús, lo podemos ver en la Escritura, tiemblan, tienen temor porque saben quién es Jesús. Y así, de esa misma manera, es preciso que tú y yo lleguemos a ese punto, porque si decimos que estamos en Cristo Jesús, nuestra actitud va a cambiar. Nuestra manera de pensar va a cambiar. Nuestra manera de ver el mundo y ver la vida va a cambiar. Y la misión simplemente es la siguiente. Mateo 28, 19 y 20 dice lo siguiente: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. He ahí la razón por la cual no hay ningún individuo sobre la faz de la tierra que pueda cumplir con esta misión. Esta misión trata de el globo terráqueo entero, el mundo entero, hasta los lugares más remotos de la tierra. Toda lengua, toda tribu y toda nación ha de escuchar la predicación del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. ¿Cómo? Por medio de personas como tú y como yo, que nos dispondremos a cumplir el llamado que Dios ha puesto en nuestras vidas para llevar esa palabra a aquella persona que la necesita y que le va a salvar de una eternidad en el infierno y le va a dar vida eterna con Cristo Jesús, siendo uno con el Padre y siendo uno con Jesús. Y siendo uno con el resto de los cristianos que ya creemos. La misión que en estos dos versículos es encomendada a la iglesia del Señor Jesús es que se le entregó literalmente a los apóstoles. Y es ahí donde muchos tenemos excusa. Es que a los apóstoles es a quien se les estaba dando. Pero realmente los apóstoles son aquellos primeros miembros de la iglesia que el Señor Jesús fundó. ¿Sí? La iglesia que el Señor Jesús vino a establecer. El nacimiento de la iglesia surgió con la muerte de Cristo Jesús en el Calvario, y en su muerte sacrificial el pecador es llamado al arrepentimiento. No hay arrepentimiento, no hay salvación. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Arrepentimiento quiere decir que yo estoy totalmente arrepentido de haber causado el daño y
no lo voy a volver a hacer. O, en nuestro caso, entre las cosas en el reino de Dios, buscaré la manera y trataré al 100% de no cometer los mismos errores. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es ver robado y el día de mañana robo y me vuelvo a arrepentir. No, eso no es arrepentimiento. La palabra de Dios que en el Evangelio nos pide llevar, llama al pecador al arrepentimiento. El pecador es salvado mediante la gracia de Dios cuando llega a ese arrepentimiento por fe en Cristo Jesús como su Salvador. Esa es la misión. Por fe en Cristo Jesús. Una vez que el pecador es salvado, es santificado para así participar en la obra que Dios está llevando a cabo. La obra de Dios que Él está llevando a cabo, o sea, llevar el Evangelio hasta los lugares más remotos de la tierra. Él nos invita a participar una vez que hemos llegado a ese punto. Para nosotros hablar en su lugar. Y ahí es donde nosotros somos llamados al ministerio para bautizar, para discipular, para enseñar en el nombre de Jesús. Lo cual quiere decir que tú y yo necesitamos estudiar la palabra de Dios, necesitamos escudriñar las Escrituras para poder enseñar apropiada y correctamente. ¿Por qué? Porque toda la palabra de Dios es inspirada por Él, de principio a fin. Y si nosotros estamos predicando la palabra inspirada de Dios, no puede ser a nuestra manera. Tiene que ser como Dios dice, porque es su palabra inspirada. Y su palabra es verdad. Y la verdad nos lleva a hacer grandes cambios en nuestras vidas. Una vez que nosotros somos llamados al ministerio para hacer todas estas cosas, somos enviados a las naciones para cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, y bien sabemos que la misión nos dice que la voluntad de Dios es que todas estas personas que están sobre la faz de la tierra lleguen al conocimiento de Cristo Jesús, para que no vayan a la condenación y obtengan el regalo de vida que habita en Cristo Jesús con el don del Espíritu. Amén. Amén. Y si nosotros estamos aquí, tenemos que tomar en cuenta que si no estamos presentándonos como equipo ante el Dios del universo de esa manera, hay cambios que hacer en nuestra vida. Tal vez yo tengo que arrepentirme, como dijo Joel hace un momento. Y no es solamente arrepentirme de mis pecados. Si yo ya estoy en Cristo Jesús y mi condición con Cristo Jesús no está como debe de ser, yo debo arrepentirme del mal que he hecho y reconciliar mi vida con Cristo para así poder presentarme ante Dios como Él manda y dice. La iglesia es el organismo, no una organización, sino un organismo, o sea, un ser vivo con la autoridad, poder y capacidad de llevar esta misión a término. La iglesia es el equipo por el cual Dios será dado a conocer a las naciones, llevando el Evangelio hasta los lugares más escondidos que podemos encontrar en este planeta. En Mateo capítulo 16, versículo 18, nosotros encontramos estas palabras. Y dijo Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nosotros podemos ver y podemos notar que el poder que tiene la iglesia es bastante grande. Y es bastante grande porque la cabeza de la iglesia es ¿quién? Es Cristo Jesús. ¿Y quién dirige? O sea, ¿quién lleva a la iglesia de victoria en victoria? El Espíritu Santo. Y por eso dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea que Satanás y todos sus secuaces pueden venir con todo lo que tengan en contra de la iglesia del Señor. ¿Qué nos dice en Santiago capítulo 3, me parece que es, o 4, versículo 7? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. O sea que nosotros tenemos ese trabajo que hacer. Si nosotros somos uno con Jesucristo y con Dios, tenemos la tarea de resistirlo.
no puede prevalecer contra nosotros, o sea que no nos puede vencer, porque quien nos lleva es Dios, es su Espíritu Santo, pero sí lo tenemos que resistir. Jesús es el que estableció esta iglesia. El nacimiento de la iglesia fue en ese momento. A eso es que vino Jesús, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. En Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, allí podemos notar que son unos del mes pasado. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y esto es lo que quiero que presten atención. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso somos nosotros. Eso es lo que Jesucristo vino a hacer. Él vino a juntar este grupo de personas y les dio su Espíritu Santo para poder llamarles su cuerpo, la iglesia, la novia de Cristo, la cual Él está preparando día tras día, la está santificando. Él ha sacado su plancha y está planchando todas las arrugas, todas las imperfecciones que su iglesia tiene. Él ha sacado su peine y está peinando, está quitando todas las imperfecciones que están en el pelo de la iglesia. Él está limpiando toda mancha, ha sacado su cepillito y su agua y su jabón. Eso somos nosotros, la iglesia, en quien Jesucristo está trabajando. Mientras el infierno no puede prevalecer en contra de la iglesia del Señor, tú y yo necesitamos resistir, porque el Señor está trabajando en nosotros de tal manera. ¿Para qué? Para que cuando llegue ese punto, nosotros podamos ser presentados, estar ante Él, y Él diga: wow, esta es la iglesia que mi Padre me mandó a preparar. Eso somos nosotros. ¿Cómo llegamos a la iglesia? ¿Nos retractamos un poquito? Arrepentimiento, por medio de la gracia, un regalo no merecido que Dios nos da. Fe en Cristo Jesús es que alcanzamos la salvación, para que Cristo Jesús comience a trabajar en nosotros con su agua y su jabón y su plancha y su peine y su cepillo, y así pueda quitar todas las imperfecciones de nosotros, para poder ser gloriosos a su lado en las bodas del Cordero. Eso es grande, grandísimo. Y tú y yo necesitamos animarnos, gozarnos en todo ello, aunque a veces no tengamos ganas, que estamos tan cansados y tan estropeados de la vida. Cristo Jesús, Él dice: yo lo hago todo mejor, porque yo estoy en ti. Efesios capítulo 2 versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y algunos de ustedes que trabajan en construcción, para nuestro tiempo, aquí es la piedra del ángulo, está hablando de la fundación de la casa en la cual vivimos. Pero en aquel tiempo hablaban de la piedra angular, una piedra grande y más fuerte que ellos ponían como en una de las esquinas, como la piedra angular, de la cual de ahí descendían todos los niveles, de ahí descendían todas las demás cosas que para esa casa iban a funcionar. Ese era el fundamento. Sin esa piedra angular, la casa quedaría falsa. La casa tarde o temprano se caería, pero estando la piedra angular, la cual iba a sostener todo, la casa iba a estar por siempre, por largo tiempo. Nosotros ahora podemos ver que si nosotros tenemos una fundación de concreto y está bien hecha como debe de ser, con su plástico debajo para que la humedad no pase, y le pusimos el cemento grueso lo suficiente para que soportara el peso de todo lo que íbamos a poner encima, y tiene su alambrón y tiene su varilla y todas esas cosas, nos sentimos bien porque tenemos una buena fundación, ¿sí? Y es lo mismo. Nosotros necesitamos ver que en nuestra vida cristiana, para podernos presentar ante el Rey de Reyes, nosotros necesitamos tener el fundamento apropiado, no la religión,
Cristo Jesús no es el fundamento de la religión. Y vaya, que habemos muchos de nosotros llamados cristianos que ponemos el ser bautista, el ser católico, el ser pentecostés, el ser adventista antes de ser cristiano. Y tú y yo tenemos que tener mucho cuidado. Jesús no vino a salvar ninguna religión. Jesús vino a salvar tu alma. Es más, ni siquiera vino a salvar tu cuerpo. Él vino a salvar tu alma. Y quiere Él ser el fundamento de tu vida personal, de tu vida familiar, de tu vida en su reino. Él quiere ser ese fundamento, porque ese fundamento no será movido, no será hecho a un lado, ni tampoco se desanivelará. Pueden venir las tormentas, pueden venir los vientos fuertes y como tú quieras, pero ese fundamento no será movido. Y así es como tú y yo tenemos que poner en mente presentarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para comenzar, porque Jesús aquí en ese pasaje que leímos está hablando de otras cosas, que como Él y el Padre y los apóstoles debían ser uno, así nosotros también debemos ser uno con ellos. Entonces, para ir allí, el punto número 1, el equipo ante Dios. El equipo ante Dios debe estar unido en una misma doctrina, unidos en una misma doctrina. ¿Cuántas doctrinas nos presenta la palabra de Dios? Una. ¿Cuántas doctrinas tenemos nosotros? Mano, un montón. Y por si fuera poco, les hemos puesto nombre. Y todavía para acabarla, decimos, es que la mía es la verdadera. Vaya cómo estamos mal. Lo que necesitamos hacer es prestar atención a la palabra de Dios. Lo que necesitamos hacer es echarnos un clavado en la palabra de Dios y pedir que el Espíritu Santo nos revele toda la verdad. Porque la palabra de Dios solamente nos revela una doctrina. ¿Saben cuál doctrina es esa? La doctrina que les fue enseñada a los apóstoles. En esos 3 años y medio más o menos que Jesús estuvo con sus discípulos, Él les reveló la palabra a sus discípulos. Y he ahí la razón que ahora se van a encontrar en un poco de aprietos. Padre, permite que ellos sean uno conmigo, así como yo soy contigo. Permite que ellos sean uno conmigo y contigo, para que puedan llevar este asunto a cabo, que guarden mi palabra. ¿Cuál es la razón? La razón es para que el mundo crea que Dios envió al Hijo al mundo, o sea, a Jesús. Y tú y yo necesitamos guardar lo mismo, porque esa es la razón por la cual nosotros nos encontramos aquí. El Evangelio nos fue presentado, la palabra de Dios nos fue predicada y tú y yo creímos que el Hijo de Dios había sido mandado al mundo para morir en mi lugar y darme esa salvación, y así yo poder ser presentado ante Dios justamente en santificación y poder tener una relación con Él. Efesios capítulo 4 versículos 4 al 6 nos dicen lo siguiente: solicitoos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Primeramente, ¿cuándo es cuando tú y yo llegamos a conocer la verdadera paz que nos encontramos la vida entera buscando? Cuando llegamos al conocimiento de Cristo Jesús. Nuestra familia es disfuncional, nuestro matrimonio es un desastre. Nuestro trabajo, las cosas no van bien, no tengo para pagar la renta, no me alcanza aquí, no me alcanza allá, estoy frustrado, estoy estresado y tengo un montón de problemas, pero llego a Cristo Jesús y hasta parece que todo desapareció.
No desapareció, pero hasta parece que. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús tú encuentras esa verdadera paz. Yo me acuerdo cuando Griselda y yo primero llegamos al Evangelio. Nosotros llegamos a esas reuniones y no nos queríamos ir. Queríamos hablar y aprender más de Jesús. Queríamos ver qué es lo que la Escritura en realidad decía. Y todavía después, cuando nosotros primero abrimos nuestro centro de acción allá por el 2003, esas personas se quedaban con nosotros. No es que nosotros supiéramos un chorro, estábamos aprendiendo, pero nos quedamos charlando, nos quedábamos hablando de las cosas. El centro de acción, ya saben que comienza a las 7:30 de la noche. Esas personas estaban saliendo de mi casa a la 1 de la mañana y nos teníamos que levantar a las 4 para ir a trabajar. Pero no queríamos salirnos de ese círculo. Nos despedíamos y salíamos a la puerta y salíamos afuera y nos quedábamos platicando otra media hora y llegábamos al carro y otros 15, 20 minutos y finalmente ya se iban. El siguiente día, mano, eso era triste, pero un gozo. Porque la paz verdadera se encuentra en el Espíritu Santo, y eso es lo que comienza a decir Efesios. Solicitosos en guardar la unidad del Espíritu. En la unidad del Espíritu es donde vamos a tener una paz completa que llena nuestras almas y nuestros corazones. Ahora, ¿cuál es el trabajo del Espíritu dentro de la iglesia? Porque nosotros pensamos que solamente llegamos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios y ya cumplí, ya todo está bien, ya tengo paz. Tienes paz mientras estás aquí adentro, pero te vas para afuera y te encuentras con la realidad de tu vida. Que la renta no está pagada, que todavía estás estresado, que tu familia es un desastre, que tu marido, quién sabe dónde estará, o tu esposa. Hey, tú tienes que ver y detenerte. ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo dentro de la iglesia? Porque solamente Él nos puede dar esa verdadera paz. Recuerda, nosotros tenemos que presentarnos, posicionarnos ante Dios y que Dios nos diga: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los he conocido. En Juan capítulo 14, versículo 16, dice: entonces yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. ¿Cuánto tiempo va a estar el consolador contigo? O sea, el Espíritu Santo. ¿Cuándo comenzó eso? El día que tú te arrepentiste de tus pecados y le pediste perdón a Dios y por gracia recibiste la salvación, que creyendo en Cristo Jesús por fe. Ahí es cuando recibiste al Espíritu Santo de Dios, y ese Espíritu Santo de Dios te dio nueva vida, en la cual tú puedes encontrar paz. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Jesús, los discípulos estaban turbados porque Él estaba hablando de su muerte. ¿Y a dónde vas? En Juan 14. Yo miré, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Tú te vas a ir o nos vas a dejar? Dice Jesús: no los dejaré huérfanos. Yo les daré un consolador que estará para con ustedes el resto de sus vidas. Yo me iré, es necesario que yo me vaya, pero no los dejaré huérfanos. Les mandaré al Espíritu para que esté con ustedes. Y fíjate, la relación que Jesús tenía con sus discípulos era interior o exterior. Exterior. Era exterior, o sea que Jesús estaba allí literalmente con ellos. La relación que tenemos con el Espíritu Santo, la iglesia, ¿es interior o exterior? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Está adentro. O sea, dice que nosotros somos morada del Espíritu Santo. El que cree, la persona que cree y ha recibido el Espíritu, es morada del Espíritu Santo. Si nosotros somos morada, el Espíritu Santo no va a vivir fuera. Cuando tú llegas a tu casa y tú dices: no, esta es mi morada, ¿qué? ¿Vas y te acuestas en la yarda? ¿Verdad que no? Tengo que cortar el zacate en la tarde porque está un poco grande y me va a estorbar cuando esté dando vuelta ahí en la yarda. No. Yo entro a mi morada. Mi morada está arreglada, está adornada. Mi morada tiene un lugar de paz, tiene un lugar de tranquilidad. Mi morada es mi lugar seguro. De igual manera, nosotros como morada del Espíritu Santo, ahí es donde el Espíritu Santo
pertenece estar. Ahí es donde Él está tranquilo y está en paz, y esa es la paz que nosotros sentimos. Todo está en control. Jesús no los estaba dejando huérfanos, les estaba dando una relación interior, así como Él dice que tiene una relación contigo y conmigo, íntima y personal. Y esa relación íntima y personal por medio del Espíritu que tú y yo tenemos en Cristo Jesús hace toda la diferencia en nuestras vidas. Y si no está haciendo una diferencia, es que no tienes al Espíritu Santo de Dios, porque no has llegado al arrepentimiento. Y hoy es el día, porque mañana no es garantía. Tito, capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente: Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. O sea que no solamente nos ha salvado, no solamente nos ha dado el Consolador para que viva dentro de nosotros, ese Espíritu Santo, sino que ese Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros de tal manera que nos está santificando, nos está dando una nueva visión. Y esa visión que nosotros vamos a echar a andar con la guía y el conocimiento del Espíritu Santo, nos va a dar una nueva perspectiva. O sea que nosotros ya no vamos a ver la vida como estamos acostumbrados a verla, de una manera humana. Hoy tú y yo vamos a ver la vida como la ve Dios, como Dios mira a las personas, como Dios mira las situaciones, como Dios mira a la iglesia. ¿Y dónde dice eso? Aquí en su palabra. Ahí la razón por la cual tú y yo necesitamos ser estudiantes, teólogos a nuestro nivel de la palabra de Dios, porque esa perspectiva necesita avivarse más y más y más. Mira, en otros pasajes dice que el Espíritu Santo nos dará que hablar, o más bien estaba diciendo a los apóstoles: no se preocupen cuando se encuentren en aprietos, el Espíritu Santo les dará que hablar. Y lo mismo es para nosotros, el Espíritu Santo nos dará qué es lo que tenemos que hablar en el momento preciso. Pero si no estudiamos su palabra, ¿de dónde va a agarrar el Espíritu Santo para decirnos qué hablar? Tú y yo necesitamos leer ese libro. Tú y yo necesitamos estudiar esa palabra. Y eso es lo que nos va santificando. En Juan, en el capítulo 17, versículo 17, Jesús dice: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En la verdad de Dios es que tú y yo vamos a ser santificados. Pero la santificación no viene sin antes venir al arrepentimiento, la conversión, el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo nos santifica, el Espíritu Santo habita en nosotros y el Espíritu Santo nos santifica, nos renueva nuestras mentes. En Juan capítulo 14, versículo 26 dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y nosotros podemos ver esta faceta, este trabajo del Espíritu Santo que Él hace cuando comenzamos a leer el libro de los Hechos. ¿Quién predicó el primer mensaje en el Sanedrín? ¿No fue el sumo sacerdote? Uno de los 72 del concilio de Jerusalén, ¿no fue un principal de esos teólogos que ahí había? ¿No? ¿Verdad que no? Fue Pedro. ¿Y quién era Pedro? Un pescador, un campesino. Ese pescador y ese campesino había sido adiestrado en la palabra, en la ley de Moisés. Todos ellos sabían la ley de Moisés. Ellos sabían la historia, cómo Dios había sacado a Israel de la esclavitud en Egipto y les había llevado a la tierra prometida. Ellos practicaban la ley del Shema, que nosotros encontramos en Deuteronomio, en Números, que es aún todavía, esa religión todavía practican esa ley. De memoria se la sabían, son un montón de versículos y la llevaban a cabo.
Cuando recibieron el Espíritu en el día de Pentecostés, ¿qué sucedió? Todo eso que sabían, una nueva perspectiva. Ahora comenzaban a ver el mundo y la vida como Dios la miraba. Y tú lees el mensaje de Pedro en el Sanedrín y dices, wow, hasta escalofrío da. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, ese es el trabajo que tiene que hacer para nosotros poder hacer una buena presentación ante el Dios del universo, ante Jehová. Tenemos que estar unidos en esa doctrina. Hechos capítulo 13, versículo 2. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. El Espíritu Santo nos guía, nos da órdenes y nos dice por dónde caminar, qué hacer y qué no hacer. Pero tú y yo necesitamos estar instruidos en la palabra de Dios. O sea que tiene un gran trabajo que hacer. Muchos de nosotros los creyentes nos hemos puesto a buscar en la palabra de Dios conforme a las cosas que nos agradan y terminamos con otras doctrinas que no tienen absolutamente nada que ver con Dios. Y no estaremos listos para presentarnos ante Dios como Él manda. Tú y yo necesitamos tener mucho cuidado de eso. Jesús no está abogando por una unidad que consistiera en estar juntos, así como estaban juntos Él y sus discípulos, ni el establecimiento de organizaciones, o sea, que vamos a tener la Misión Bautista de América, vamos a establecer eso, que nosotros vamos a establecer la Asociación Bautista del Sur, que nosotros vamos a hacer la asociación de la Asamblea de Dios y todas esas cosas, la diócesis de aquí, la diócesis de allá, un montón de cosas que hemos establecido y decimos que Dios está entre todo eso. Jesús no vino a eso, no estaba hablando de esas cosas. Y el pasaje nos los dice, la palabra de Dios nos los dice vez tras vez. Un cuerpo. ¿Quién es ese cuerpo? La iglesia. Un espíritu. ¿Quién es ese espíritu? El Espíritu de Dios en la iglesia. Una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? Que vamos a estar con el Señor por la eternidad. Pero también en esa esperanza dice de nuestra vocación. ¿Cuál es esa vocación? La iglesia predicando la palabra de Dios a las naciones, para que todos los que escuchemos la palabra de Dios lleguemos a la presencia de Dios, a su reino. No para estar ahí de bonitos y calentando un lugarcito, no, sirviendo al Señor. Y si en realidad tú y yo conocemos al Señor, no vamos a estar conformes con estar allí en una esquinita. Nosotros vamos a querer servir, porque realmente conocemos al Señor y sabemos qué es lo que quiere Él de nosotros. No sabemos qué es lo que quiere que haga exactamente, no sabemos dónde Él quiere que yo esté, pero sí sé que Él quiere que yo sirva. Un Señor. ¿Quién es ese Señor? Jesús. Un Señor. Mira, al decir Señor, ¿qué entendemos? Y nosotros lo usamos. Nosotros lo usamos. Porque decimos, ahí está el Señor de esa casa. ¿Qué estamos dando a entender? Que Él es el dueño. Que Él es el dueño de esa casa. Ahí está el Señor de la fábrica. ¿Qué está el dueño de esa fábrica? Cuando nosotros decimos es el Señor de la iglesia, ¿qué estamos dando a entender? Eso no es lo que nosotros estamos dando a entender. En realidad no. Nosotros vagamente o no muy seguido nosotros vamos a entender que Jesús es nuestro dueño. Vamos a entender que Él es nuestro Salvador. Vamos a entender que Él murió por nosotros. Vamos a entender que Él se sacrificó por nosotros, pero vagamente vamos a entender que Él es mi dueño. Y eso es lo que Él dice, un Señor. Estamos dando a entender cuando decimos un Señor que Él es mi dueño. ¿Quién te compró? ¿Con qué precio? Precio de sangre. Él es mi dueño. Si Él es tu Salvador, Él es tu dueño. Y eso quiere decir
que la iglesia no se manda a sí misma, que la iglesia no tiene autoridad para hacer lo que se le antoje, que la iglesia debe hacer únicamente lo que su Señor le dice hacer. Una fe. ¿Qué es esa fe? ¿Una fe en quién? ¿En qué? Una fe en Jesús. Y nosotros, algunos cristianos, nos hemos atrevido a decir, no, es que esa es tu fe, esta es mi fe. Es una fe. Y la única fe que salva es la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo Jesús. No hay ninguna otra fe que salve. Ninguna otra. Y nosotros podemos tener muchas otras fe. Nosotros podemos tener fe en la iglesia. Nosotros podemos tener fe en los ídolos. Nosotros podemos tener fe en un sinnúmero de cosas. Pero la única fe que nos va a llevar a la vida eterna es la fe en Jesús como mi Señor. Un bautismo. Habemos creyentes que decimos que hay más de un bautismo. Es un bautismo. Y el bautismo nos identifica con Dios, como lo dice su palabra. Cuando el Espíritu Santo llegó en el día de Pentecostés, ¿a quiénes se manifestó? A los 120 personas que lo estaban esperando. ¿Qué estaban haciendo esas 20 personas? 120 personas. Ellos estaban perseverando en la lectura de la Escritura y estudiando la palabra de Dios, alabando y adorando a Dios y en oración. Y a esos 120 es que el Espíritu Santo se manifestó y vaya que hizo show ahí. Lo podemos leer ahí en Hechos capítulos 1 y 2. Pero era para manifestar la gloria de Dios. Hoy vemos personas que rara vez vamos a la iglesia, no sabemos versículos de memoria, mucho menos qué es lo que dice la palabra en su contexto. Y decimos tener grandes dones del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas había en Jerusalén cuando el Espíritu Santo llegó al día 50? Ahí te dice que había gente de toda tribu y de toda lengua y de toda nación. Pero el Espíritu Santo únicamente se manifestó sobre estos 120 que lo estaban esperando. Y ellos alabaron a Dios. Ellos predicaron la palabra de Dios. Un bautismo. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿a quién recibimos? Al Espíritu Santo. Al Espíritu Santo. ¿En pedazos? ¿O completo? Completo. Dios no nos va a dar brisnitas. Claro que no hay una revelación completa. Si Dios nos diera una revelación completa de su palabra, yo creo que nosotros caíamos muertos. Pero el Espíritu Santo nos es dado en su totalidad, porque el Espíritu Santo es lo que se requiere para llevar a cabo la misión que se nos da. Un bautismo. El bautismo nos ayuda a identificarnos con Dios. Cuando nosotros pasamos por las aguas bautismales, o sea que nos somos sumergidos totalmente, así como Jesús lo fue por Juan el Bautista en el Jordán, estamos simbolizando que hemos muerto a la vieja vida, y cuando nos levantan estamos simbolizando que hemos sido resucitados a una nueva vida. ¿En quién? En Cristo Jesús, con la llenura del Espíritu Santo. He ahí por la razón por la cual tenemos una nueva perspectiva, tenemos una nueva visión, una nueva manera de hacer las cosas. Y por último, un Dios. Un Dios. ¿Cuántos dioses existen sobre la faz de la tierra? Uno.
¿Cuántos dioses decimos que existen sobre la faz de la tierra? Miles. Pero solamente uno es verdadero. ¿Cuál es su nombre? Jehová. Jesús es su Hijo. Jehová es su nombre. El gran yo soy. Y aparte de Él, no hay. Él lo dice en su palabra. Aparte de Él no hay. Todos los demás son charlatanes. Y ahí es donde tú y yo necesitamos comenzar esta unión. Si nosotros tenemos esta base en cuanto a doctrina y estamos unidos en esas cosas, nosotros vamos bien. Y tenemos la oportunidad de hacer una buena presentación para con nuestro Dios. Y para terminar este punto, ¿se puede abrazar la unidad sin la verdad? No. Ni la unidad familiar se puede abrazar sin la verdad. Ni la unidad de cualquier organización sobre la faz de la tierra se puede abrazar sin la verdad. Tiene que ser hecho en verdad. Mucho más lo que Dios nos ha dado en su iglesia. Punto número 2. El creyente ha de anhelar siempre la unidad. Si nosotros vamos a estar ante Dios, debemos anhelar siempre la unidad. La unidad como Jesús nos está llamando a estar unidos. Podemos ver al estudiar la palabra de Dios que el anhelo del Señor Jesús es que la unidad entre los santos sea profunda en espíritu y en verdad, una realidad, así como nos lo declara su palabra. En nuestro pasaje, Jesús ruega al Padre por la unión, nosotros unos con otros, con el Hijo y con el Padre. Y dice Jesús, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno con nosotros. El creyente hemos de anhelar dicha unidad y debemos de buscar, mientras estamos siendo santificados, el Espíritu Santo nos va a hablar de cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas para ser cada día más uno con el Padre y con el Hijo, porque ese es el anhelo y ese anhelo debe de estar en nosotros. Ahora nosotros necesitamos cuidar de no buscar esta unidad a expensas de la verdad, o sea, sacrificando la verdad para poder tener esa unidad. La unidad de este equipo llamado iglesia se logrará al adherirnos al Evangelio tal como nos lo es entregado en su palabra. Si tú y yo trabajamos en el Evangelio, guardamos el Evangelio, cuidamos de que el Evangelio sea predicado como debe ser predicado y no todo lavado y débil, vamos a mantener esa unidad, que eso es lo que Jesús estaba pidiendo para sus apóstoles, para sus discípulos, que ellos guardaran esa palabra que Él les había enseñado. Y lo mismo es para nosotros. Necesitamos guardar la pureza del Evangelio para llevarla a las naciones, pero antes me tengo que guardar yo puro para poder dar ese Evangelio puro. Y que es lo que vimos en el primer punto, en la santificación. El Espíritu Santo me guía a todas esas cosas para poder presentar el Evangelio tal y como debe de ser. Muchos han optado por estar unidos por otro tipo de unidad, una unidad exterior, por organización, por ritual, por institucional. Y esto no es lo que Jesús tenía en mente. Mira, los fariseos, ellos estaban unidos por su religión farisea. Los escribas estaban unidos por su religión de escribas, porque ellos eran los estudiosos de la palabra. Cuando se trató de enfrentar al Señor Jesús y deshacerse de Él, los fariseos, los escribas y los saduceos, que no se querían unos a otros, hubo unión, porque querían deshacerse de Jesús. Y eso no es lo que Jesús tiene en mente. Tú y yo, ¿se han fijado qué es lo que dice nuestro rótulo allá afuera? Centro de vida. ¿Qué iglesia es?
bautista. ¿Va? Pero somos cristianos antes de ser bautistas. El día que el bautista llegue a hacer lo que han hecho otras denominaciones por ahí, es el día que nosotros votamos el bautista a la basura. Porque si nosotros nos vamos por esas cosas, entonces lo que estaremos botando a la basura va a ser la palabra de Dios, la verdad. Y estaremos uniéndonos exteriormente en vez de interiormente. Y ese día llegará. Y nosotros vamos a tener que hacer una decisión. Y yo ruego que sea por la palabra de Dios, aunque nos quedemos sin nada. Cuando tú miras a Pablo, a Bernabé, a Silas, a Timoteo, a Tito y todos ellos predicar la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, ¿dónde predicaban ellos la palabra de Dios? ¿En templos grandes, lujosos y bonitos con aire acondicionado y calefacción? ¿En dónde? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Los fariseos, saduceos y toda esa bola de feos estaban en la sinagoga, estaban en los grandes templos que habían edificado, según ellos predicando la palabra de Dios. Y según ellos la chusma que había aceptado a Jesucristo como su Salvador, estaban predicando a Jesús en las casas, abajo de un árbol, a la orilla del río. ¿Por qué? Pues porque ellos no saben de Dios. Mira, si supieran de Dios, ellos tuvieran este hermoso templo que tenemos nosotros. Jesús lo dijo bien claro. La iglesia somos nosotros, no el edificio donde estamos. Dios no necesita de un templo hecho por mano de hombre. Jesús es el templo que tú y yo necesitamos. Y Él nos convierte en el templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Los discípulos, al ser confirmados en Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47, y quiero que vayamos allí. Si no tienen esos versículos marcados, quiero que los marquen, porque es de suma importancia. Hechos capítulo 2 versículos 42 al 47 dice la palabra de Dios: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Wow. Estos creyentes habían recibido la llenura del Espíritu Santo, habían entendido de qué se trataba el asunto del reino de los cielos, y se dispusieron ellos a llevar la palabra de Dios. No se dedicaron, ya somos 120, hay que hacer un edificio para estar ahí. Y hay que conseguir bancas, hay que conseguir donde la gente esté cómoda, y luego hay que conseguir un lugar donde poner los niños. Y los jóvenes tienen que tener su lugar, y las damas para que ellas tengan su edificación. El templo va a ser grande. Ellos no estaban preocupados por esas cosas. Cuando llegó el punto, cuando llegó el tiempo, dijo Pedro: no es justo que dejemos la administración de la palabra de Dios, busquemos hombres idóneos que se encarguen de estas necesidades secundarias, pero no podemos dejar la palabra de Dios. Ellos tenían en común todas las cosas, sabían lo que el pueblo necesitaba y se preocupaban por llenar esas necesidades
necesidades, todos los unos con los otros. No les dolía invertir en la persona que tenían al lado. ¿Y qué hacía Dios? Añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Quién añade a la iglesia? No, es que hay que evangelizar, no es que hay que discipular. Yo tengo que salir y tocar puertas. Si no salgo y toco puertas, la iglesia no va a crecer. No, es que si yo no voy a Walmart, la mayor atracción de Livingston, y les hablo a las personas de Jesús, no vamos a crecer. Sí, hay que servir, hay que evangelizar, hay que discipular. Pero tú no puedes dejar la palabra de Dios por hacer esas cosas. Tú no puedes ver a tu hermano en necesidad y no hacer nada al respecto y esperar que Dios te dé un discípulo. No puede ser posible. Tú no puedes estar lleno del Espíritu y no hacer lo que Dios te manda hacer. Es imposible. Los apóstoles podemos ver claramente. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y todo les fue revelado e hicieron lo que ellos, según el Espíritu les decía, tenían que hacer, y Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Dios es primero y siempre será primero. El día que pongamos a Dios en segunda plana, ese es nuestro fracaso. Cuando Pedro terminó de predicar ese mensaje en el Sanedrín, llegaron unos judíos piadosos que habían estado escuchando el mensaje de salvación. Y dice que ellos se compungieron de corazón. O sea que la palabra de Dios les caló. La palabra de Dios les dijo que les hizo sentir que había algo que se necesitaba que hacer al respecto, debido al mensaje de la palabra de Dios que habían escuchado. Y fueron con Pedro y le dijeron: hermanos varones, ¿qué haremos? O sea que hemos escuchado estas grandes maravillas de la palabra de Dios que tú nos has expresado, pero ¿qué hacemos? Y Pedro allí en Hechos capítulo 2 versículo 38 les dice: y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu. O sea, Pedro les está diciendo: arrepiéntanse de sus pecados, identifíquense con Cristo Jesús y recibirán al Espíritu Santo, quien morará con ustedes por toda la eternidad. Arrepiéntanse. ¿Qué debemos hacer nosotros al escuchar la palabra de Dios que nos conmueve y nos hace pensar? ¿Arrepentirnos? ¿Qué debemos hacer sabiendo que tenemos que presentarnos ante Dios y tal vez no estoy donde debo estar? ¿Arrepentirnos? ¿Identificarme con Cristo Jesús, que Él es mi Salvador, que Él murió por mí, que Él es mi Señor, mi dueño? Y hacer los cambios necesarios para mi vida, en mi vida. Primera de Corintios capítulo 10 versículos 16 al 17 nos enseña también que, o nos manda a simbolizar esta unidad al tomar juntos el pan y el vino. Y en Corintios ya sabemos que la iglesia en Corintios era una iglesia disfuncional, ellos tenían muchos problemas. Y Pablo les está exhortando a que ellos deben hacer las cosas como es debido hacerlo. Y en los versículos 16 y 17 les dice: la copa de bendición que bendecimos ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Dando a entender que tú y yo, o sea, la iglesia entera, siendo que somos diferentes caracteres, somos diferentes maneras de pensar, somos uno. Tenemos que buscar la unidad, tenemos que buscar esas cosas que nos hacen diferentes, ponerlas a un lado y unirnos en lo que Cristo nos ha unido, en la comunión de Cristo.
Y Cristo nos dice que nos amemos unos a otros así como Él nos ha amado, que nos sometamos los unos a los otros, que nos sirvamos los unos a los otros, que miremos los unos a los otros cada cual las necesidades y tratar de llenarlas. Y juntos, cuando lleguemos a ese punto, podremos llenar la necesidad del mundo. Muchas veces estamos queriendo llenar la necesidad del mundo sin primero haber llenado o tratar de llenar las necesidades nuestras en nuestro propio cuerpo, o sea, en la iglesia. La comunión con el Padre y con el Hijo es esencial. Y claro, esto es lo que observamos cuando estamos observando la cena del Señor. El sacrificio que Jesús hizo por nosotros, la sangre que fue derramada en sacrificio por nuestra salvación. No es cosa que vamos a tomar a la ligera o debemos de tomar a la ligera. Oh, no, ya participé en la cena. No, tampoco. Eso es algo bastante grande y significativo y un privilegio para nosotros poder participar ahí en la cena del Señor. Ahora tengo una pregunta. ¿Han cumplido los creyentes con este deseo del Señor? O sea, de anhelar ser uno, tú y yo, de anhelar ser uno nosotros con Cristo, de anhelar ser uno nosotros con Dios. ¿Hemos cumplido con eso? Y la respuesta es no. Entonces, nosotros necesitamos recordar, o sea, el creyente necesitamos recordar que somos uno con Él, con el Hijo y con el Padre. O sea que tú y yo, al llegar al conocimiento de Cristo Jesús, estamos en sintonía. Sintonícense, sintonicémonos. ¿Qué quiere decir sintonía? Sintonía quiere decir que estamos conectados, estamos en conexión, estamos en el mismo canal, tenemos las mismas cosas en común, buscamos las mismas cosas en común, estamos en sintonía con Él. Debemos recordar eso. También debemos recordar que somos miembros de su cuerpo. El Espíritu Santo, el don que nos fue dado, nos lleva a ser miembros de su cuerpo, lo cual nos lleva a componer el cuerpo de Cristo. Nosotros somos sus pies, sus manos, sus brazos, sus piernas. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. También nosotros necesitamos recordar que su voluntad ahora es nuestra voluntad. Su voluntad es ahora nuestra voluntad. Y para hacerlo más personal, tú puedes decir: su voluntad es ahora mi voluntad. ¿A dónde voy a ir? Pues no sé, tengo que preguntarle a Dios, porque a donde Él me diga que vaya es a donde tengo que ir. Su voluntad es la que tengo que hacer. Así nos levantamos nosotros por la mañana creyendo en Cristo Jesús, que nos paramos de nuestra cama y nos quedamos meditando allí un rato. Mi esposa piensa que yo estoy allí muy pensativo, estoy orando. No, estoy tratando de despertar, cuando realmente debo de estar pensando: ¿cómo voy a alabar a mi Dios? ¿Perderé el control hoy? Dios, no me permitas perder el control. Y un montón de cosas que te puedo nombrar. O sea, que su voluntad sea mi voluntad. Tengo que recordar eso. Y cuando estamos haciendo eso, vamos a estar anhelando ser uno, así como Jesús dice que necesitamos ser uno. Punto número 3. El equipo ante Dios, unidos al Padre y al Hijo espiritualmente. No es nomás estar unidos al Padre y al Hijo, nomás por estarlo, sino que espiritualmente. Recuerda que la vida cristiana, la realidad de la vida cristiana no es terrenal, sino espiritual. El realm espiritual es la realidad de la vida de la cual hoy vivimos. ¿Qué es lo que nos une a Dios? Jesús. Jesús es lo que nos une a Dios. Nosotros podemos nombrar algunas otras cosas que pensamos que nos une a Dios, pero la realidad es que solamente Jesús es el que nos une a Dios. Jesús es el camino, Jesús es la verdad y Jesús es la vida. Para tener comunión con el Padre y con la iglesia,
No, ya me adelanté. Sorry. ¿Qué es lo que nos une a Jesús? Lo que nos une a Jesús es la gracia de Dios que Él ha derramado en este mundo. La gracia nos lleva a la misericordia nos lleva a la justicia nos lleva a la santificación, para nosotros poder estar ante Dios unidos con Él. ¿Qué nos fue dada en la salvación? Nos fue dado el Espíritu Santo de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Juan 14:16 nos dice también, que leímos anteriormente, que Jesús manda a otro Consolador para estar con nosotros por toda la eternidad. ¿Para qué nos da ese Espíritu? Para poder caminar en santidad. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos caminar en santidad. Sin el Espíritu Santo nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Jesús nos da su Espíritu Santo para tener comunión con el Padre y con el Hijo, para tener comunión con la iglesia los unos para con los otros. Sin el Espíritu Santo, nosotros no estamos dispuestos a someternos los unos para con los otros. Mira, todo lo que tenemos que hacer es mirar a nuestros países. ¿Quién está en control en tu país? ¿Ah? Nos gustaría decir que Dios va. Y por muy bajo nos gustaría decir que el que está en control de nuestro país es el gobierno. Pero ni siquiera llega ahí. Han surgido grupos de entre nosotros mismos, del pueblo, de entre la gente, que se ha apoderado y han obtenido poder, y ellos son los que están en control. Ellos son los que le dictan aún al gobierno qué se puede y qué no se puede hacer. ¿Quién está en control en la iglesia? Dios. El pastor. Estamos acabados. Dios. La congregación. Estamos acabados. El comité, la mesa directiva, estamos acabados. Quien debe estar en control de la iglesia es el Señor Jesús. Y la cosa funciona así. Nosotros nos podemos levantar y decir, mira, es que nosotros vamos a hacer las cosas de esta manera. ¿Y sabes qué va a hacer Jesús? Jesús va a decir, ok, háganlo. No nos va a decir, está bien, no hagan eso, porque eso no es bíblico. Hijitos, ustedes han sido salvos. No nos va a decir nada, háganlo. Y ya cuando estemos metidos de fango hasta el pescuezo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clamar. ¿Y qué nos va a decir? ¿Ustedes querían hacer eso? No quisieron escuchar mi palabra. ¿Dónde está la palabra de Jesús? Aquí está. Se llama Biblia. Se llama Biblia y es la palabra viva y eficaz. No estemos esperando que Dios audiblemente nos diga qué es lo que... Ve y discipula, ve y evangeliza, ve a la iglesia. Hoy no vayas, está lloviendo. No, aquí está. ¿Qué leyó Joel en su introducción? No dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Cuándo debemos congregarnos para con Dios? ¿Cuando tengamos ganas? Pues nunca vamos a tener ganas. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza no es espiritual, es carnal. Y sabemos que la naturaleza carnal está podrida. ¿Para qué Dios nos da el Espíritu Santo? Para dar a conocer su nombre a las naciones. Hay la razón por la cual nos ha dado el Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es lo que tú y yo debemos buscar. ¿Por qué? Porque estamos unidos al Padre y al Hijo espiritualmente. Y de eso hablamos un poquito hace rato, que nos hay en Hechos capítulo 2, versículo 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto sobre vosotros que veis hoy. Las cosas que toda esta gente estaba viendo ahí en el mensaje al Sanedrín por medio de Pedro, o sea, esas grandes maravillas que el Espíritu Santo estaba haciendo de hablar a estas personas en diferentes lenguas.
de tal manera que estas personas que visitaban a Jerusalén escuchaban las grandezas de Dios en su propia lengua, estaban atónitos, y algunos decían: estos están llenos de mosto, están borrachos. Y Pedro les dice: no es que estén ebrios. Esto es lo que el profeta Joel dijo. Son las maravillas de Dios que han de ser manifestadas a la humanidad para que puedan ver y creer y así puedan ser salvos. Mira, ese tiempo no se ha acabado. Jesús todavía no regresa. La iglesia todavía tenemos ese trabajo que hacer, de presentar las maravillas de Dios al mundo para que puedan ser salvos e encontrar al Espíritu Santo que venga a morar en ellos y entrar al reino de los cielos. Ese tiempo todavía no se acaba, aún sigue vigente. La relación de Jesús con los apóstoles en su ministerio terrenal fue exterior. En Hechos, con la llegada del día de Pentecostés, la relación cambió. Ya no más fue exterior, sino que fue interior. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Todas las cosas que ellos sabían llegaron al conocimiento. Sus ojos espirituales fueron abiertos, caminaron en santidad. La comunión con el Padre y con la iglesia era una realidad. El nombre de Dios era dado a conocer de pensamiento, de palabra y de hecho. El creyente en Cristo, sabemos que necesitamos vivir estas cosas. Y si no las sabemos, tenemos una noción de ello, debido a que escudriñamos y vemos las Escrituras. Nosotros necesitamos pensar bien. Nosotros necesitamos meditar en las cosas. Nosotros necesitamos ver la realidad de la unión que tenemos con Cristo Jesús y ver exactamente dónde estamos, porque necesitamos hacer una presentación de las cosas como deben de ser. Lo que nos une nosotros los unos con los otros es la doctrina en Cristo. Claro que es Jesús, pero todo lo que es la doctrina en Cristo es Jesús. Eso fue lo que Jesús les enseñó a sus discípulos. Y sus discípulos enseñaron a sus discípulos. Y de ahí han caminado de generación en generación hasta que llegó con nosotros. Y eso es lo mismo que tú y yo debemos seguir enseñando. Para terminar, para concluir, hoy, este equipo, estamos ante Dios. Y realmente necesitamos ver y necesitamos pensar cómo estamos, cómo está nuestro corazón. ¿Creemos que Jesús es el Salvador de la humanidad? Yo creo que Jesús realmente es mi Salvador. ¿He llegado yo al arrepentimiento de Cristo Jesús? Pongámonos de pie. Y mira, si Dios te ha llamado, nosotros tenemos cambios que hacer en nuestras vidas. Ven aquí ante Dios y dobla rodilla y habla con Él. Pídele que te ayude a cambiar. Pídele que te ayude a encontrar el tiempo para leer la palabra, la cual te va a llevar a la realidad de tu vida y hacer esos cambios que necesitas hacer. Si Jesucristo no es tu Salvador, tú necesitas pedirle que te perdone, arrepentirte de tus pecados y Él te salvará, porque Él para eso es que vino. Él vino a hacerlo todo nuevo. Y tú en arrepentimiento es parte de hacer todo nuevo. En Cristo Jesús, en arrepentimiento, serás una nueva criatura. Las cosas viejas
quedarán atrás y todo será hecho nuevo. Amén. No te vayas de aquí sin hacer una decisión. Que el día de la salvación es hoy. Padre Celestial que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu infinito poder que has dado para con tu iglesia. Mi Dios, tu palabra es viva y eficaz, mi Señor, no deja de anonadarnos semana tras semana. Pido que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, en nuestros corazones, y que no nos deje en paz, mi Dios, sino hasta que vengamos a hacer esa decisión que necesitamos hacer para honra y gloria tuya. Bendice los alimentos que compartiremos en esta tarde, mi Señor. Gracias por mi mamá que cumple un año más de vida. Gracias por Griselda que también cumple un año más de vida, mi Señor. La honra y la gloria sean para ti. Úsalas para el servicio tuyo, mi Señor, para evangelizar y para discipular a otros, pero no sin antes estar en unión contigo en las cosas que tú nos has enseñado, mi Dios. Despídenos en paz, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.